Bueno, como siempre les digo, mi nombre es Tobías, soy estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería Industrial y en esta ocasión les estaré dando una mano con lo que es la materia de Física de Sistemas de Partículas. Como les había prometido la clase pasada, hoy vamos a estar viendo lo que son, o lo que es, mejor dicho, el sistema intrínseco. Vamos a hacer un ejercicio de la guía que está relacionado con este sistema de coordenadas. Y por último vamos a estar haciendo un ejercicio que uno de sus compañeros solicitó por el grupo relacionado con tiro oblicuo. Disculpen la desprolijidad, me llevo mal con la tecnología como siempre les digo. Em, bueno, esto lo voy a borrar, lo voy a escribir para que se vea mejor y para que lo puedan entender ustedes mejor en letras. ¿Qué saben acerca, cuéntenme mientras tanto, del sistema intrínseco de coordenadas? Nada. Bueno, no se preocupen. Cuestión. eh, los sistemas intrínsecos, o mejor dicho, el sistema intrínseco, nos sirve para describir trayectorias que no se pueden describir con los ejes cartesianos normales que conocemos, ni tampoco, digamos, una trayectoria perfecta circular de un MCU, sino suelen describir trayectorias irregulares en donde estas trayectorias irregulares se van estudiando en sectores que se denominan arcos. Estos pequeños sectores, a su vez, se relacionan con circunferencias y así se va estudiando toda la trayectoria del movimiento. Bien, por eso se dice que es un sistema de ejes pegado a la trayectoria en cada punto. Es decir, que es una trayectoria regular. Bien, y este sistema estudia en cada punto de esa trayectoria. Bien, dentro de este sistema tenemos un eje tangencial, bien, que es la T con el sombrerito, y tenemos un eje normal, un vector normal, que es la N con el sombrerito. Este vector normal es perpendicular al tangencial, bien, y siempre apunta hacia el centro de curvatura. El centro de curvatura es el centro de esa circunferencia negra que dibujamos en un principio. Bien, y el vector tangente apunta en la dirección del movimiento, es decir, hacia donde se mueve la partícula. ¿Ok? El normal apunta hacia el centro de curvatura, que quiere decir hacia donde gira la trayectoria. Bien, como dijimos, es un sistema que viaja con la partícula y no depende de los ejes que conocemos, el eje Y y el eje X. Bien, es un sistema que va acompañado por la geometría del camino, no tiene que ver con estos ejes que tanto conocemos. Para calcularlo, o bien para entenderlo, se tienen en cuenta, o por lo menos yo tengo en cuenta, 6 puntos. Por un lado tenemos el vector velocidad, bien, que es la derivada de la posición
en función del tiempo obviamente, y el vector aceleración, que es la derivada del vector velocidad también en función del tiempo. No escribo en función del tiempo porque creo que ya está más que claro eso. Después tenemos la rapidez, bien, que no es lo mismo que la velocidad. La rapidez es el módulo de la velocidad, es un escalar, no es un vector, ¿ok? Tenemos el versor tangente, que es el cociente del vector velocidad dividido su módulo, es decir, el vector velocidad dividido la rapidez. El punto 4 está relacionado con la aceleración. Acá vamos a tener dos aceleraciones. Una aceleración relacionada con el tangente, que va a estar dada por la derivada de la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad, en función de la variación del tiempo, lo que es igual a ese vector velocidad por la aceleración dividido la rapidez. Tengan presente por favor estos conceptos de módulo de velocidad, rapidez, para no confundirse a la hora de hacer las cuentas. El quinto punto está relacionado con la otra aceleración, que es la aceleración normal, ¿ok? Que en la mayoría de los casos la vamos a ver representada por la velocidad al cuadrado, la velocidad al cuadrado dividido el módulo, dividido el radio, disculpen, o bien la raíz cuadrada de el vector velocidad al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado. ¿Ok? Esas son las dos formas de encontrar la aceleración normal. Y el sexto punto es que tenemos que entender que n, el versor normal, es perpendicular, el vector normal es perpendicular al tangente y se elige con el signo que haga que, digamos, a ver, se lo voy a poner en rojo, el signo, bien, que haga que el vector aceleración por el normal sea mayor o igual a cero, cosa que va a apuntar hacia el centro, ¿ok? Entonces, este vector por este versor deberían ser mayor o igual a cero para que apunte al centro, ¿ok? ¿Para qué sirve todo esto? Vamos a hacer un poco de zoom para que lo puedan apreciar un poquito mejor. ¿Para qué sirve todo esto? Bien, en principio sirve para separar la aceleración en dos efectos con significados físicos claros. Es decir,
que el vector aceleración esté dado por un lado por la aceleración tangencial por el versor tangente más la aceleración normal por el versor normal. Bien, recordemos que los versores son vectores de módulo 1. ¿Ok? Bien. ¿En qué, digamos, se caracterizan ambas aceleraciones? Por un lado, vamos a escribirlo en dos colores distintos, la aceleración tangencial, bien, indica el cambio de rapidez, ¿ok? Que se lo puede ver escrito como v corta o el vector velocidad entre estas rayitas que significa que es su módulo. Cuando esta es mayor a cero, bien, se acelera, ¿ok? Por el contrario, cuando es menor, frena, ¿ok? Vamos con la otra. La aceleración normal, ¿bien? Cambia la dirección. Una cambia rapidez, otra cambia dirección, ¿ok? O es decir, el doblar en nuestro vocabulario mundano, si se quiere. Si este es igual a cero, significa que no dobla, ¿ok? Que va recto. Ahora bien, si es mayor a cero, hay giro, ¿ok? La dirección de ese versor te dice hacia dónde dobla, pero mientras sea esta aceleración normal mayor a cero, hay giro, ¿ok? Ahora bien, algunas preguntas relacionadas con todo esto que suelen surgir son las siguientes. Que suelen surgir me refiero tanto en consignas normales como en evaluaciones. Bien, por ejemplo, si nos preguntan la rapidez, por ejemplo, ¿aumenta o disminuye? ¿Ustedes qué necesitarían ver para responder esa pregunta? La aceleración tangencial, si es positivo o negativo. Muy bien. Entonces ponemos signo de AT. Ahora bien, si nos preguntan, eh, está girando, ¿y hacia dónde? ¿Qué debemos ver? ¿Qué dos cosas debemos ver? ¿Qué vemos para la primera pregunta y qué vemos para la segunda?
Para la primera vemos la aceleración normal, bien, si es mayor a cero. Para la segunda vemos el sentido del versor normal, ¿ok? Y por último, que quizás esta no la dije, pero la pueden deducir ustedes. Si nos pregunta qué tan cerrado es el giro, ¿a qué hace referencia la pregunta? ¿A qué dato hace referencia? ¿Al radio de curvatura? Muy bien, al radio de giro, bien, que está simbolizado de la siguiente forma, bien, perfecto. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Esto ya lo tenemos. Ahora bien, yendo más hacia el radio de curvatura, que por ahí es lo que menos tocamos, como dije al final, bien, radio de curvatura o bien la curvatura, que es 1 sobre P, bien, que se lo denomina K, ¿ok? ¿Qué es el radio de curvatura? Mide cuán cerrado es el giro en ese punto. Recordemos que nosotros no estamos tratando con un MCU prolijito, bien, en ejes cartesianos como los que solemos tratar, sino que estamos tratando con una trayectoria bastante desprolija, ¿ok? Bien, si el giro es cerrado, está hablando de un radio de curvatura chico, ¿ok? Por el contrario, si este radio de curvatura es grande, llevémoslo casi a un grande bastante grande, como por ejemplo se suele usar de manera muy seguida lo que es el radio de la superficie terrestre, que dado que es tan grande, no se llega a divisar ese radio en el horizonte y se asemeja como si fuese a una recta, a un plano, ¿bien? Y eso se dice que por lo general tiende a infinito, ¿ok? Y se lo toma como una recta, ¿ok? Tal como la que nosotros vemos si intentamos ver hacia el horizonte. No se llega a divisar el radio de la Tierra, dado lo grande que es, que en este caso se tomaría como ese infinito, el radio de la Tierra, que no se llega a divisar en el horizonte. ¿Ok? Perfecto. ¿Para qué sirve este radio de curvatura? Bueno, como vimos antes, nos ayuda a obtener
la aceleración normal, bien, y se suele decir que conecta la geometría del camino con la dinámica, nos ayuda a entender el porqué del movimiento y cómo se va comportando esa partícula a lo largo del movimiento. Si se conoce la rapidez y se conoce el radio de curvatura, se sabe, digamos, el tirón lateral con el que se comporta esa partícula y cómo va doblando y cómo se va comportando a lo largo de todo ese trayecto. ¿Está bien? En 2D, en dos dimensiones, se los dejo por acá si lo quieren tener, se deduce a partir de derivadas, pero no vale la pena explayarse en ese sentido. Tiene la siguiente fórmula. Bien, es igual a la derivada en x por la segunda derivada en y menos la primera en y por la segunda en x. Esto sería el módulo. Y esto es por el módulo del vector velocidad, es decir, la rapidez al cubo. Eso sería en dos dimensiones, en la trayectoria de dos dimensiones, cuando nos da la trayectoria x en función de t e y en función de t, como vamos a ver a continuación tratando problemas de la guía. Ok, ahora les voy a dejar un par de tips para que presten atención a la hora de resolver este tipo de ejercicios. Vamos a ampliar un poco la hoja. Bien, lo más importante, ¿no? ¿Cuándo conviene usar T, T, N y P? O el radio de curvatura, que en realidad no es una P, sino que es una letra griega. Ok, se suele usar para cuando los problemas hacen referencia a un em, acelera, a un frena, a un dobla. Cuando los problemas hablen acerca de estas tres palabras, vamos a tener que usar los sistemas intrínsecos de referencia. Bien, cuando pidan radio o bien centro de curvatura, ¿ok? Em, Cuando la trayectoria sea curva, como les decía antes, no es rectilínea, no es circular, sino que tiene una forma bastante irregular, como puede ser una parábola, una espiral, trayectorias irregulares que salen de lo rectilíneo y de los círculos perfectos, ¿bien? Y que se quiera usar una lectura que vaya más allá de los ejes cartesianos, como pueden ser problemas relacionados con vehículos, como aves, como el que vamos a ver a continuación, entre otras cosas. Otro de los tips son los errores que se suelen cometer. Bien, vamos a agrandar esto.
para que le presten atención. ¿Qué errores se suelen cometer? Bueno, el principal es olvidar normalizar el, el versor tangente, que sería normalizarlo, transformarlo justamente en un versor al vector tangente, que se hace mediante la división del vector velocidad por la rapidez o su módulo. Bien, ahora vamos a ver en el ejemplo práctico para que les quede más claro cómo es esto. Tomar, bien, al vector normal con el signo equivocado. Recuerden que siempre hay que verificar que la aceleración normal por este vector sea mayor o igual a cero, ¿ok? Que mezclen, por ejemplo, la aceleración normal, que es igual a la rapidez al cuadrado, dividido el radio de curvatura, con la aceleración centrípeta, bien, que es otra cosa. Esto es la velocidad angular por el radio, no son lo mismo, ¿ok? Después, ¿qué más? Va, con respecto a lo anterior, cabe recalcar que la aceleración normal y la aceleración centrípeta son equivalentes solo si el movimiento es circular de radio r y que ese radio es igual a nuestro centro o radio de curvatura. Si son iguales, sí son equivalentes, pero si no, no lo son. ¿Ok? Después, ¿qué más? Ok, bueno. Calcular que la aceleración tangencial es la derivada de la velocidad en x, voy a escribir un poquito mejor eso, la derivada de la velocidad en x en función del tiempo, o la derivada de la velocidad en y en función del tiempo. Dado que no es así, lo correcto es la derivada de la rapidez en función del tiempo, o bien del vector velocidad por el vector aceleración en función del tiempo. Bien, esto sería lo correcto. Por el contrario, esto lo que está mal. ¿Ok? Bueno, vamos a ampliar un poquito más. Ahí está. Seguimos acá a la derecha. Y por último, y lo más, no sé si importante, pero lo que más útil les va a ser son, digamos, los pasos a seguir para resolver problemas relacionados con el sistema intrínseco. Yo lo llamo la receta. Ustedes pongan el nombre que quieran. Y vamos a poner, si se quieren, 7 pasos. Pueden ser 6, el último es más conceptual. Bien, el primero es derivar, como habrán visto a lo largo de la explicación.
el vector velocidad, el vector aceleración y el módulo de la velocidad, es decir, la rapidez. ¿Ok? En segunda instancia, normalizar el vector tangente. Bien, perdonen si soy muy reiterativo, pero quiero que les quede claro. ¿Ok? La división entre el vector velocidad por la rapidez. En tercera instancia, tenemos a la aceleración tangencial, ¿ok? Que es vector velocidad por vector aceleración dividido la rapidez. En cuarta instancia, aceleración normal, vamos a ponerla principalmente como la rapidez al cuadrado dividido el radio de curvatura. En quinta instancia, bien, que el normal y el tangente sean perpendiculares con la aceleración normal por el normal, con el vector aceleración, perdón, por el normal mayor o igual a cero. Y el sexto paso sería la ecuación del radio de curvatura que les había puesto antes, que es esto en dos dimensiones, x' y prima prima menos y prima, yo digo prima es primera o segunda derivada, y todo esto dividiendo a la rapidez al cubo. ¿Ok? El sexto paso es más conceptual, que es en base a los cálculos realizados en los 6 pasos anteriores, indicar, en base a lo que nos pregunten obviamente, si acelera, si frena, si gira, en caso de que gire hacia dónde, qué tan cerrada es la curva, entre otras cosas. ¿Bien? ¿Se entendió hasta el momento? Traté de ir lo más lento posible. De igual forma ahora les guardo el archivo y después se los mando al grupo, pero ¿se entendió por el momento? Perfecto. Bueno, ahora denme un segundo que guardo el archivo y continuamos con ejercicios relacionados a esto y otro ejercicio que, como les decía, solicitó su compañero. Denme un momento. Bueno, ahí está. A continuación, vamos a llevar a cabo un problema de la guía. En la guía que a mí me dieron sería el problema 15, bien, relacionado con un problema que ya habíamos resuelto, si mal no digo, la clase anterior. Es el problema en mi guía, el problema 8, que habla acerca de un ave que vuela en el plano XY según coordenadas cartesianas. Y el problema 15, que pide que tengamos en cuenta este problema 8 y lo resolvamos teniendo en cuenta más coordenadas intrínsecas. Les copio y pego por acá el problema.
Bien, dice, considere el ave del problema 9, en realidad es el problema 8 en mi guía. Calcular la velocidad y la aceleración en el instante del ave para el instante t igual 3 segundos. Para ese instante hallar las direcciones del sistema de coordenadas intrínseco. Para ese instante escribir la velocidad y la aceleración en el sistema de coordenadas intrínseco. Dibujar ambos vectores en un mismo esquema. Eso se los voy a dejar a ustedes para ver cómo lo pueden interpretar. Cualquier cosa me pueden consultarlo, pero prefiero hacer los cálculos que son lo más, digamos, complejo. Pues la parte de volcarlo en el plano ya teniendo los cálculos es más sencilla. Hallar el radio de curvatura y el centro del círculo osculador. Eso lo salteé, pero ahora se los voy a explicar. Y de acuerdo a los resultados anteriores, en t igual 3 segundos, el ave está acelerando, está frenando o su rapidez no está cambiando. El ave está girando y de ser así, ¿en qué dirección? Bueno, pasamos a resolver el ejercicio 15 entonces. El ejercicio 15, tengan en cuenta que lo voy a resolver con datos de un ejercicio que ya hicimos la clase anterior, por lo que si hay algunas cosas que por ahí no tienen, es porque, nada, yo ya doy por entendido que las hicimos la clase anterior y me salteo esas partes. ¿Ok? Bien. Punto número A. Vector velocidad y vector aceleración en tiempo igual a 3 segundos. Vector velocidad, vamos a poner en función de 3, ¿ok? Es igual a menos 3,6 10,8 metros sobre segundo. Les repito, este ejercicio está realizado en clases anteriores. Si tienen alguna duda me pueden consultar, pero me salteo algunos cálculos porque ya los hicimos. Si este es el vector velocidad, por ende, la rapidez será el desglose de este vector, ¿ok? Con este desglose elevamos al cuadrado las coordenadas en X, las coordenadas en Y, y después lo hacemos por la raíz cuadrada y nos queda que el módulo es aproximadamente 11,384 metros sobre segundo. Bien, la aceleración, como bien dijimos, es la derivada primera de la velocidad, la segunda de la posición, ya que la primera de la posición es la velocidad. Nos queda que en ese instante es 0,3,6 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, dado que tenemos una sola coordenada, en X no tenemos nada, en Y únicamente tenemos, el módulo del vector aceleración va a ser igual al vector aceleración en Y. ¿Ok? Vamos a checar esto para continuar con el otro punto. El punto B nos dice
direcciones intrínsecas del sistema de... Para ese instante, hallar las direcciones del sistema de coordenadas intrínseco. Bien. Direcciones intrínsecas. Tangente normal en t igual a 3 segundos. ¿Ok? Normalizamos. Vector velocidad dividido rapidez. El vector velocidad es menos 3,6 en x, 10,8 en y. Bien. Simplificando tanto el vector velocidad como la rapidez, nos queda menos 1 raíz cuadrada de aproximadamente 10 y 3 raíz cuadrada de 10. Esto sale de simplificar cuando se multiplica el, el vector velocidad y el módulo de la rapidez. Tenemos menos 3,6, 10,8, menos 3,6 dividido 3,6 da menos 1 y 10,8 dividido 3,6 da 3. Después si quieren ustedes lo hacen más tranquilos, pero básicamente es esa la respuesta de esa simplificación. Y por otro lado tenemos al normal, que es igual, perdón, a 3 dividido raíz de 10, 1 dividido raíz de 10. Fíjense esta relación y el cambio de signos. ¿Ok? Presten la atención a eso. Perfecto. Ahora bien, recuerden que, bueno, el normal elegido tiene que estar elegido de modo que el vector de aceleración por ese normal sea mayor a 0, es decir, que vaya en dirección hacia el centro de curvatura. Esas serían las direcciones intrínsecas. Vamos a checar esto. El punto C solicitaba para ese instante escribir la velocidad de la aceleración en el sistema también de coordenadas intrínseco. B y A en intrínseco tenemos por un lado que el vector velocidad es igual a 3,6 raíz de 10, que esto es lo mismo que esto. Bien, tranquilamente pueden hacer la cuenta y lo verifican. Está escrito de una manera más prolija numéricamente.
por el vector tangente, que sale de pasar multiplicando. Acá se los dejo para que encuentren el camino. Sale de pasar multiplicando y dividiendo acá. Ven, en su momento cuando normalizamos. Bueno, ahora esa normalización nos sirve para encontrar el vector velocidad en intrínsecas. Y por otro lado, lo de la aceleración es más complicado porque acá, bien, tenemos aceleración tangencial, recuerden, y aceleración normal. Entonces tenemos que encontrar dos caminos distintos y unirlos al final. Vamos a hacerlo en dos colores. Por un lado, aceleración tangencial en verde como veníamos trabajando. Tenemos que es igual al vector velocidad por el vector aceleración dividido la rapidez por el módulo de la velocidad, repito. Esta multiplicación nos da 10,8 dividido aproximadamente la raíz cuadrada de 10. También acá simplificamos lo que está relacionado con el 3,6 arriba y abajo. Chequenlo también por las dudas para quedarse seguros al respecto. Esto nos da 3, voy a escribir abajo. Esto nos da 3,415 metros sobre segundo. Puede parecer algo sonso lo que les digo, pero chequen por favor siempre las unidades. Y por otro lado, en azul, aceleración normal, tenemos, en este caso, como no conocemos el radio de giro, vamos a optar por la otra ecuación que es más difícil, en realidad no más difícil, sino a simple vista más compleja, que es el módulo de la velocidad al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado. Esto es 3,6 dividido raíz cuadrada de 10. También chequeen, por favor, esas simplificaciones que yo voy haciendo mentalmente en base a los términos anteriores. Y esto nos da 1,138 metros sobre segundo. ¿Ok? Ahora, si unimos estos términos, nos va a quedar que el vector aceleración está compuesto a nivel tangencial por aproximadamente 3,415 metros sobre segundo. Esto lo vamos a escribir al final para que quede más prolijo. Como les digo, a nivel tangencial, más 1,138 a nivel normal. Todo esto englobado en un paréntesis que hace referencia a una aceleración dada en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Vamos a checar esto para continuar con los otros puntos.
Les doy también de esta forma un descanso a nivel cerebral para seguir después con el punto D. El punto D nos dice hallar el radio de curvatura y el centro del círculo osculador. Ok, otra vez, teniendo en cuenta lo que resolvimos la clase anterior, tenemos que la derivada primera de x es menos 3,6. La derivada primera de y es 10, se me fue un poco ahí, 10,8. Teniendo en cuenta esta derivada primera, la derivada segunda es 0. En el problema, esta derivada primera de y va acompañada con el tiempo a la derecha. Bien, por lo que eh, sí, no les quiero decir que va acompañada por el tiempo, pero eh, iba acompañada por algo más, por lo cual al hacer la derivada segunda no quedaba en cero, tal como la derivada segunda de x, sino que quedaba en 3,6. Después chequenlo, no tengo el ejercicio acá a mano, simplemente tomé los datos y en base a esto, el radio de curvatura nos queda como 12,96 dividiendo a 11,384 al cubo. Yo acá me salteo las unidades simplemente porque sabemos que en este caso, al estar hablando de metros en términos de distancia, va a resultar en metros el radio de curvatura, y esto es igual a 113,84 metros. Ese sería el radio de curvatura. Bien. Y después nos pide el centro del círculo osculador. Bien. El círculo osculador es el círculo de radio P. Yo le digo P para que entiendan bien. Y no les quiero tirar un nombre de una letra griega que los pueda llegar a confundir. Que mejor, digamos, se suele decir besa la curva en ese punto, digamos que toca y tiene la misma curvatura y tangente. Es algo bastante complicado de entender, así por decirlo. No me quiero explayar porque sería hacerles perder tiempo. Después, si quieren, hay videos que lo explican mejor o se los explico mejor en una próxima clase. Pero digamos que conecta la geometría del camino con la dinámica, lo que dijimos que si conoces la rapidez y el radio de curvatura, se puede entender mejor ese tirón del que hablamos, y esto te da el centro instantáneo de giro o el centro del círculo osculador, que está dado por la ecuación. Se lo voy a poner en color para que lo distingan. Centro es igual al vector posición más el radio de curvatura por el normal. ¿Ok? Bien.
Entonces, reemplazando nuestra fórmula, nos queda que el vector posición, recuerden, vamos a escribirlo bien, nos queda que en R, en función de 3 segundos, la posición es 8,8 por un lado, 16,2 por otro lado, metros. Entonces reemplazamos y nos queda que menos 8,8, 16,2 metros más 113,84 por el normal, que nos da el vector 108 por un lado, 36 por el otro, metros, nos da como resultado un vector. Acuérdense que el centro del círculo osculador es un vector, no es un escalar. Nos da 99,2, 52,2 metros. ¿Ok? Esta por ahí es la parte más confusa. Les digo que es complicado de hacerlo entender. Eh, Les recomiendo que si les quedaron dudas, me las pueden consultar sin problema o se miran un video express que hable un poquito más en detalle acerca del tema del centro del círculo osculador, pero no quise entrar tanto en eso porque no engloba lo importante de nuestro tema, es el punto D. Y por último nos queda el punto E, que es la interpretación física. Si bien los cálculos son lo que más nos piden, una vez que hacemos los cálculos siempre nos piden interpretar lo que estamos haciendo en números, en direcciones, en sentidos, en magnitudes. Bien, y nos pide que de acuerdo a los resultados anteriores, en el tiempo de 3 segundos, el ave está acelerando, está frenando, o si su rapidez no está cambiando, si nos pide, o su rapidez no está cambiando, el ave está girando, de ser así en qué dirección. Bueno, para responder esas preguntas, volvemos a las bases y nos tenemos que enfocar en las aceleraciones. Agarramos el verde y el azul y decimos que con respecto a la aceleración tangencial, si es mayor a cero, la rapidez aumenta. Se fue ahí. Bien, es decir que el ave acelera, ¿ok? Y con respecto a la aceleración normal, si es mayor a cero, como dijimos, hay giro y como cuando dibujen
que es lo que no hice para que ustedes, no solo para que no perdamos tiempo con eso, sino para que ustedes puedan tener una comprensión más indicada del problema, porque todo esto lo van a comprender mejor una vez dibujen ese vector. Después se los mando igual dibujado, pero quiero que lo hagan ustedes por su parte para que vean cómo interpretar en el gráfico este problema. Cuando dibujen el gráfico correspondiente, en el punto 7 que dice ahí dibujar ambos vectores en el mismo esquema, van a ver que como n, como el normal, bien, apunta hacia x positivo, es decir, hacia la derecha, e y positivo, bien, la curva es hacia la derecha. ¿Se entiende? Que el giro horario respecto al movimiento. O sea, la curva de giro, dadas estas coordenadas, va hacia la derecha. ¿Ok? Todo también depende de hacia dónde está yendo el ave. Porque no es la derecha, digamos, del plano, sino es la derecha de, dibujémosla en negro, de el ave. ¿Ok? Porque si el ave, en lugar de ir hacia este sentido negro que yo dibujé, iría en el sentido opuesto, la derecha no sería la flecha roja, sino que la derecha del ave sería esta y la roja sería a la izquierda. Entonces, todo depende de eso. Derecha. ¿Ok? Así que de esta forma concluimos con el ejercicio número 15 y lo que resta de la clase se lo voy a destinar a un ejercicio que uno de sus compañeros solicitó resolver. Em, Ahora les guardo este archivo. Seguimos con el ejercicio número... no tiene un número exacto porque no es un ejercicio de la guía. Ahora lo copio y lo pego. Si quieren vayan a tomar un vaso con agua y pueden volver en un minuto. Y sigo con ese ejercicio que es bastante sencillo de resolver, de tiro oblicuo. Bueno, continuamos con lo último de la clase de hoy, que es un ejercicio sencillo en relación a lo anterior, si se quiere. Es sencillo, no sé cómo lo verán ustedes. Es un ejercicio característico de tiro oblicuo. En este caso es un nadador que se arroja desde un trampolín fijo que se encuentra a una altura h sobre el nivel del agua de la pileta. Puede ser una pelota, una ballesta que lanza un proyectil, un cañón. La lógica del ejercicio se repite, lo que cambia es el contexto. Así que nada, tenemos un nadador. Voy a correr un poco esto.
El nadador toca el agua a una distancia medida desde la base del trampolín. Esa distancia es igual a 16,2 metros, sabiendo que la velocidad del nadador justito antes de ingresar al agua, velocidad final en el dibujo, es de módulo 18 metros sobre segundo y que el ángulo que forma con la vertical es de 27 grados. Utilizar esos datos en rojo que nos da el problema. Responder las consignas A, B, C, D y E completando en los gaps, en los espacios, bien, con las respuestas. Para resolver este problema vamos a usar las siguientes convenciones, si se quiere. El eje X y el eje Y. El eje X es el horizontal, el eje Y el vertical. Bien, positivo en estas direcciones. Esto puede parecer muy sonso, por no decir otra cosa, pero si ustedes no lo especifican, no se entiende la lógica que ustedes están utilizando para resolver este tipo de problemas que requieren de este tipo de especificaciones. ¿Ok? La aceleración está dada por la gravedad. En X no va a tener coordenadas. En Y va a ser negativa, dado que va hacia abajo, que va hacia la Tierra, siempre digo, y no es 9,8 ni 9,81 ni 9,82, sino que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Está bastante aproximada. Posición de impacto, ok, tenemos una posición final en X y una posición final en Y, es un vector, la posición del impacto, que es lo mismo que lo que va a ser para nosotros, D, que va a ser la distancia sobre el eje horizontal, y menos H, bien, que va a ser la altura. Ok, dado que nosotros estamos teniendo en cuenta que el 0 es de donde se lanza, si se lanza hacia abajo, donde caiga va a ser menos H. Tenemos, como sabrán que en el tiro oblicuo, en X hay un MRU, mientras que en Y hay un MRV, por lo que va a contar con una ecuacióncita más. Y este ángulo está medido desde vertical. Bien, teniendo esto en cuenta, pasamos a destacar las ecuaciones que vamos a usar. Son las ecuaciones típicas de tiro oblicuo. Se las dejo simplemente porque no me cuesta nada dejárselas. Bien, la velocidad final en X es el módulo de la velocidad, es decir, la rapidez, por el seno del ángulo vertical. Bien, en Y, por el contrario, será el negativo de este módulo multiplicado el coseno de ese angulito. Las ecuaciones de MRU son las del eje X, vienen dadas por X en función de t.
es igual a la velocidad inicial en x por t. Y como estamos hablando de MRU, la velocidad inicial en x va a ser igual a la final en x. ¿Ok? Por lo tanto, la aceleración es cero, ya que la velocidad es constante. Vamos a subrayar esto. MRV en nuestro eje Y. Tenemos velocidad en Y en función de t es igual a velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Esto viene en realidad de derivar la ecuación de la posición, que es esta. Una vez visto sistemas intrínsecos, esto les puede resultar aburrido, no les voy a mentir. La velocidad inicial por el tiempo, teniendo en cuenta que la altura inicial es cero, porque si no iría una altura inicial sumando a esta ecuación al principio, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En términos de el impacto de nuestro problema, bien, la velocidad final en I, perdón, la velocidad inicial en I va a ser igual a la velocidad final más la gravedad por el tiempo. Estaremos pasando este término hacia la izquierda. Esto que pongo en azul es en base a la solicitud del problema. Y la altura negativa de la cual les hablé en su momento viene dada por la velocidad inicial en I por el tiempo menos un medio de la gravedad por t al cuadrado. No es que, digamos, sea una altura negativa, porque la altura no va a ser negativa, sino que indica que se está moviendo hacia abajo y nosotros elegimos el cero desde donde cae. Entonces, cualquier cosa que esté por debajo de ese cero va a ser negativa, pero está haciendo referencia a la altura que hay desde el piso hacia el trampolín. Ok, el módulo, después tenemos que el módulo de la velocidad inicial va a ser velocidad inicial en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. Y tenemos que el tiempo hasta la altura máxima, esto siempre y cuando la altura inicial sea cero, va a estar dado por la velocidad inicial en y dividido la gravedad. ¿Ok? Y que la distancia en el impacto
la ecuación producto de esa distancia en el impacto, que nosotros pusimos x en función de t es igual a velocidad inicial en x por t. Nosotros a esa x en función de t la vamos a llamar d, como puse acá arriba, d por un lado y menos h por el otro. Nos va a quedar que utilizando esa distancia, el tiempo en llegar hasta ahí va a ser la división entre esa distancia por la velocidad inicial en x, que es constante, va a ser igual a la final. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta, después les paso este archivo, no se preocupen si voy salteando eh, las ecuaciones que les dejé y no las pueden ver. Tenemos que entonces em, bien, los datos del problema eran que D es igual a 16,2 metros, velocidad, esto lo voy a borrar para que no resulte tan tedioso. La distancia es 16,2 metros, el módulo de la velocidad final es 18 metros sobre segundo, el ángulo es 27 grados y la gravedad es 10 metros sobre segundo. Entonces, punto A nos dice que tenemos que calcular el tiempo de vuelo hasta justo antes del agua. Bien, el tiempo de que tarda hasta llegar justito antes del agua es de, entonces, x en función de t, que nosotros la llamamos d, es igual a la velocidad inicial en x por t. Y como habíamos dicho, de acá se puede sacar que d dividido velocidad inicial en x, que es igual a t, que es ese tiempo, y nos da 16,2, 8,1 por debajo, 2 segundos. Es el tiempo de vuelo hasta justo antes del agua. ¿Ok? B. Nos dice, el módulo de la velocidad con la que salta el nadador desde el trampolín es de, punto B. Tenemos una componente vertical y una componente horizontal. La horizontal ya la sabemos porque es constante, es 8,1 segundo, metros sobre segundo, perdón. Nos falta la vertical, que como habíamos dicho, es velocidad final en I más la gravedad por el tiempo. La velocidad final en I la podemos calcular con esta ecuación que les había dejado acá arriba. Tenemos velocidad final en X, velocidad final en Y. Me va a saltear esa parte. Más 10 por 2 segundos, que son los que despejamos en el ítem A. Y estamos hablando de velocidad, entonces esto nos da 3,8 metros sobre segundo. La velocidad en X se las vuelvo a escribir, 8,1
metro sobre segundo. Y teniendo esto acá y esto acá, velocidad inicial es el módulo, que es la raíz cuadrada de ambos términos elevados al cuadrado, lo que nos da 8,95 metros sobre segundo. Bien, punto C, la altura del trampolín es de, vamos a la de menos h, que la traducimos en términos positivos, y nos queda que h es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto lo hacemos para que no quede ese signo negativo de la altura. Bien, puede ser algo raro porque una altura siempre es positiva en la vida real, puede ser negativa según un eje de coordenadas, pero las alturas siempre son positivas, menos la velocidad inicial en i por el tiempo. Lo que nos quedan 12,40 metros. El punto D, después hagan los reemplazos ustedes, no lo hago simplemente para que no sea más engorroso de lo que está haciendo el proceso de cálculo y para que sea más dinámico. El tiempo que tarda desde que se arrojó hasta alcanzar la altura máxima es de este tiempo máximo. Bien, Tmax es igual a esa velocidad inicial en i, que es 3,8 metros sobre segundo, dividido la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos da 0,38 segundos. Y por último nos pide la altura máxima que alcanza el proyectil, el, el nadador en este caso, medida desde el origen de coordenadas, ¿ok? Desde el origen de coordenadas, ¿ok? Entonces tenemos que la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial en i por el tiempo máximo, dado que es el tiempo en el que se alcanza esa altura máxima, menos 1/2 de la gravedad por ese tiempo máximo al cuadrado. ¿Ok? Esto es igual a la velocidad inicial en i al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Se puede escribir de las dos formas. Lo que nos da 0,72 metros. ¿Ok? De esta forma concluimos con la clase de hoy. Como siempre digo, espero les haya gustado. Les agradezco por el respeto, por el espacio y porque a pesar de que no participaron, hay dedicación de por medio. Así que cualquier cosa me mantengo
a disposición para dudas y o consultas y nos estamos viendo en una próxima clase de apoyo. Saludos para todos y les deseo un muy buen fin de semana. Igualmente, profe, igualmente. Igualmente.